Fluyendo hacia el noreste, las fuentes del Nilo forman el lago más grande de África. En el lago Victoria, el río comienza su legendario recorrido. Al dejar atrás el lago, el Nilo cobra vida y se transforma en el poderoso río de las leyendas. Joven e indomable, el Nilo Victoria coge velocidad en espumosos rápidos y desciende en cascadas hasta las pozas de abajo. Desde el Parque Nacional de las Cascadas Murchison, en Uganda, el río comienza su intrépido viaje a través de uno de los últimos parajes indómitos que quedan en África. El río se interna en Sudán del Sur y allí se transforma en una de las regiones pantanosas más extensas de África, el Sur. Más de 1 millón de antílopes se esconden en el laberinto acuático del Sur. Desde su fuente en África Oriental hasta los desiertos sudaneses, el Nilo atraviesa inmensas extensiones de territorio virgen. El Nilo, río supremo. Aguas bravas. Una vez salvadas las cascadas, el Nilo sigue apaciblemente su curso a través del mayor parque nacional de Uganda. Los hipopótamos montan guardia a lo largo del cauce del río. Estos animales son como el Nilo, lentos, tenaces e impredecibles. Viéndolos dormitar tranquilamente en el agua, es difícil creer que se clasifiquen entre los animales más peligrosos de África. Hace 150 años nada más, las orillas del Nilo estaban en estado virgen y se extendían desde el lago Victoria hasta los distantes desiertos de Egipto. El cocodrilo del Nilo se ha considerado el símbolo de este río desde el principio de los tiempos. Ya los antiguos egipcios lo adoraban como a una deidad. En este parque nacional habitan algunos de los cocodrilos más grandes de África. Muchos superan los 5 metros de longitud. Más de 400 especies de aves se reproducen y cazan a lo largo del Nilo Victoria. Los rayadores africanos migran dentro del continente. Se detienen aquí para descansar y reponer energías. Una bandada de rayadores está capturando peces. La parte inferior del pico del ave es considerablemente más larga que la parte superior. Esa mitad más larga hace las veces de cuchara que utiliza para sacar los pececillos del agua. Una especie rara y única semejante a las cigüeñas se oculta entre las altas plantas de papiro, el picozapato. Su hábitat se reduce a varias zonas pantanosas africanas.
Estas cigüeñas de Abdim están estrechamente emparentadas con las cigüeñas europeas. Alarmadas, emprenden el vuelo. Un gigante ha emergido del agua. Un gran elefante macho se refugia del sol abrasador en las refrescantes aguas del río. Metido en el agua hasta el cuello, disfruta devorando el follaje. Durante la estación seca, los animales deben esforzarse para encontrar agua en los pastizales de alrededor, pero el inagotable Nilo los mantiene vivos. Cada día, a primera hora de la tarde, el macho nada hasta una pequeña isla para alimentarse de los pastos pantanosos. Antes de tomar un bocado, lo limpia escrupulosamente de fango. Bajo el sol abrasador, el tiempo parece detenerse, como si los exploradores que fueron en busca del nacimiento del río acabaran de pasar navegando río arriba. Aquellos aventureros iban en busca del lago Victoria, el mayor embalse del Nilo. Fue en 1862 cuando el explorador británico John Hanning Speke descubrió al fin la fuente del Nilo cerca de la ciudad de Jinja. Los conocidos rápidos a la salida del lago se inundan desde hace tiempo para generar electricidad. Desde la costa occidental del lago Victoria, el río viaja hacia el norte a través del lago Kyoga y serpentea hacia el Parque Nacional de las Cascadas Murchison. Desde el lago Victoria, el Nilo desciende en accidentados escalones. Hasta los experimentados kayakistas locales consideran una prueba de valor estos traicioneros salientes y rápidos. Ningún otro tramo del Nilo es tan intimidante y despiadado. Kilómetros antes de llegar al Parque Nacional de las Cascadas Murchison, el río cobra impulso. Sobre un lecho plano, el Nilo se torna en un torrente embravecido. Una isla rocosa lo obliga a dividirse en angostos pasillos, en los que el agua debe pasar por un canal de solo 6 metros de ancho con un flujo de 300 metros cúbicos por segundo. En los pasillos se forman dos saltos, la catarata Uhuru y las cascadas Murchison. El Nilo se desploma 40 metros sobre las rocas, donde el agua rebota con fuerza y vuelve a subir a gran altura. Las cascadas Murchison ofrecen un espectáculo grandioso. Alrededor de las cascadas florece un verdadero jardín tropical, por gentileza del agua permanentemente pulverizada. Las cascadas Murchison no son en absoluto las más grandes de África, pero seguramente sí son las más bellas.
El agudo chillido del pigargo vocinglero es la representación misma de la vida salvaje. Esta águila pescadora ocupa el trono del rey en todos los grandes ríos del continente. Representa la libertad en la bandera de Zambia, en la moneda de Malawi y en el escudo nacional tanto de Namibia como de Sudán del Sur. Esta águila caza peces con una elegancia insuperable. Al norte del Nilo, una accidentada sabana atrapa la mirada. Es el hogar de una especie de antílope poco común, el cobo de Uganda. En la estación seca, todas las grandes manadas, ya sean cobos o elefantes, permanecen cerca del Nilo. Animales tan retraídos como el antílope jeroglífico solo se acercan a la orilla en las primeras horas de la mañana. Estos antílopes son animales solitarios y suelen ocultarse en la espesura del bosque y el matorral. Hace 20 años no había tanta vida natural que observar. La mayoría de los grandes ejemplares fueron masacrados durante la guerra civil de la década de 1980. Pero afortunadamente, las cosas han cambiado. El biólogo Tutilo Mutumba estudia la evolución de la población animal. Su equipo ha colocado collares con transmisor de radio a varios leones. La ayudante de Tutilo, Sophie, intenta localizar una señal. Tutilo trabaja para la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, radicada en Estados Unidos. Observa cómo cazan y defienden su territorio las manadas. Los biólogos han localizado a un gran macho a menos de 20 metros de distancia. Están siguiendo a 4 manadas de leones cuyos territorios se sitúan todos en las inmediaciones del Nilo. Sophie y Tutilo calculan que en el Parque Nacional de las Cascadas Murchison viven unos 130 leones. Es su último reducto en Uganda. Los biólogos pasan casi 8 horas al día observando a los leones desde su vehículo. Esta hembra está dando buena cuenta de su captura de la noche anterior, un cobo de Uganda. Los antílopes emigran, por lo que no es habitual que puedan darse el festín con uno. En cambio, los leones permanecen en su territorio. Cuando el antílope se va, el león empieza a fijarse en presas más pequeñas, como el facóquero. En la estación seca, los bancos de arena del Nilo se transforman en un hervidero de actividad. La enorme riqueza de peces en el río atrae a cientos de miles de aves. Cuando el nivel del agua desciende, muchas especies empiezan a reproducirse. En esta época del año, las hembras de cocodrilo están especialmente agresivas. Se pasan todo el tiempo del agua fría a los bancos de arena, donde custodian sus preciosos huevos enterrados. Comparten orilla con un ave muy peculiar, el alcaraván acuático.
Anida a la vez que los reptiles gigantes, en medio de ellos. Es una curiosa asociación, y es que el alcaraván y el cocodrilo tienen un enemigo común, el varano del Nilo. Este lagarto puede alcanzar los 2 metros de longitud y es un conocido ladrón de huevos. En cuanto los cocodrilos bajan la guardia para refrescarse en el agua, el varano sale de su escondite. Un alcaraván atento da inmediatamente la voz de alarma y ataca. Sus llamadas alertan a los cocodrilos de la presencia del ladrón. A cambio, los cocodrilos deberían proteger a los alcaravanes y sus nidos, en teoría. El varano del Nilo huele los huevos y empieza a excavar. Los cocodrilos tienen una visión muy aguda y una excelente capacidad auditiva. A pesar del aviso y la evidente amenaza, la hembra mantiene la calma. El varano usa su lengua bifurcada para explorar la arena. Es capaz de detectar las partículas odoríferas más insignificantes y localizar huevos enterrados a gran profundidad. La hembra de cocodrilo pierde al fin la paciencia. El varano del Nilo aguarda a la siguiente ocasión, pero no cuenta con la intervención del alcaraván. Ni siquiera se puede confiar siempre en un socio poderoso. El cocodrilo arrastra sus pasos directamente hacia el nido de alcaravanes. La madre intenta evitar el desastre. El cocodrilo se detiene a unos milímetros de los huevos. La hembra de alcaraván contempla la escena como anonadada. Y sucede lo inevitable. Todas las advertencias han sido en vano. Uno de los huevos está roto. Al final, el socio más pequeño es también el más débil. La hembra aparta enseguida las cáscaras del huevo y se come los restos. Si no lo hiciera, el olor atraería a los predadores. Al menos uno de los huevos ha salido indemne. Razón suficiente para que la hembra reanude la incubación de inmediato. Ha decidido mantenerse fiel a su zona de reproducción. A pesar del drama, parece que este alcaraván sigue considerando que el lugar más seguro para sobrevivir está entre los cocodrilos. El opresivo calor de primera hora de la tarde cubre la sabana como cristal líquido. Los colores se difuminan, no osa moverse ni una sola hoja. Solo las jirafas deambulan como en trance por las tierras del Nilo. Al atardecer, regresan los colores brillantes y se levanta una brisa fresca.
Cuando arranca la hora dorada, Sophie y Tutilo salen al campo para hacer el turno de noche. Andan a la búsqueda de un animal en concreto, el león de 3 patas de las cascadas Murchison. Quedó enganchado en la trampa de un furtivo el año pasado. Afortunadamente, Tutilo consiguió rescatarlo, pero los veterinarios tuvieron que amputarle la pata. Le curaron la herida y se la trataron con antibióticos. Actualmente ha sido readmitido en la manada, para sorpresa de los investigadores que esperaban que lo rechazaran. Tutilo enciende una luz roja. Su espectro apenas es visible para los leones, así no los molesta. Uno de los leones ha cazado un antílope. La tradición marca que el jefe de la manada es el primero con derecho a comer. Una hembra se acerca vacilante. Debe esperar a que el macho haya terminado su ración. Un macho dominante dirige a la manada durante 2 años por término medio. Luego es destronado. En el Parque Nacional de las Cascadas Murchison, su periodo de regencia es mucho más corto porque a muchos animales les aguarda la misma suerte que al león de 3 patas: quedar atrapados en los mortíferos alambres tendidos por los cazadores furtivos. Va a ser una noche larga para los jóvenes biólogos. Después de estudiar a los leones, deberán explorar en busca de otros cazadores nocturnos. Una manada de hienas ha establecido su hogar en el Nilo. Tutilo usa una artimaña para atraerlas y contarlas. Reproduce en un CD algo que es como música para el oído de las hienas: la llamada de una cría de búfalo. Las hienas son animales inteligentes y desconfiados. Transcurre media hora. Nada sucede aparentemente en esta noche cerrada, pero Tutilo nota la cercanía de los cazadores. Y ahí están, divididas entre el miedo y la avidez, a la caza de una cría extraviada. La población de hienas del Parque Nacional es reducida, y Tutilo quiere averiguar la razón. Los investigadores no tienen tiempo ni recursos para estudiar en profundidad la conducta social y de caza de los animales, pero al menos pueden controlar su número. Con las primeras luces del día, los cazadores nocturnos se esfuman. La vida regresa a las orillas del Nilo. Aves como el martín pescador pío ocupan sus puestos sobre el río. En los acantilados de arenisca, una colonia de abejarucos comienza su ajetreada jornada. Esta asombrosa especie se llama abejaruco gorjirrojo. Todos los abejarucos viven en colonias de varios cientos de individuos. Su lugar preferido es una rama solitaria. Para ellos es tanto un puesto de vigilancia como un lugar de reunión. Los abejarucos aguardan a sus presas todo el día. Capturan abejas y otros insectos voladores y los trasladan a los nidos. En la época de reproducción hay mucho movimiento en las pocas ramas disponibles. Machos y hembras participan por igual en las capturas.
llevan los insectos directamente a sus crías. Bajo la exigente mirada de sus parejas, los abejarucos deben rematar la faena con elegancia. Mucho más al oeste el río se ensancha, formando la frontera del Parque Nacional de las Cascadas Murchison. A primera vista, las orillas del Nilo fuera del Parque Nacional parecen estar habitadas solamente por animales, pero no es la realidad. Las aves acuáticas comparten el Nilo desde hace siglos con pescadores y granjeros. El Nilo sirve de lavandería a todo el mundo y es un lugar de reunión para familias y pueblos enteros. En la actualidad, millones de personas viven a orillas del río, a veces con consecuencias dramáticas para el medio ambiente. Estos jacintos de agua son originarios de Brasil. A principios del siglo XX se importó como planta decorativa. Ahora se ha extendido sobre un tramo completo del río. Eleicornia crassipes, que es su nombre en latín, es una especie invasiva en el Nilo. Es prácticamente imposible hacer una foto de un animal sin que estos jacintos también luzcan en el cuadro. Eleicornia no tiene enemigos naturales en África. Esta robusta planta acuática ha invadido bahías y riberas, canales y afluentes, desde el lago Victoria hasta el delta del río en Egipto. En Uganda es casi imposible encontrar un lugar donde los hipopótamos no tengan que abrirse paso entre alfombras de jacintos. Por todos los alrededores del Parque Nacional se han ido construyendo asentamientos y con ello han surgido cada vez más conflictos. La frontera del parque prácticamente no está vigilada. No hay ninguna prohibición sobre la pesca. Hay barcos por todas partes y de noche los furtivos cruzan el río y entran ilegalmente en el parque. Las trampas están pensadas para los antílopes, pero el alambre no hace distinciones. Este león quedó atrapado y murió asfixiado intentando liberarse. Tutilo ha destruido decenas de trampas a lo largo del día. Entiende que haya furtivos. No hay empleo ni ayudas. Así que pescar o cazar es la única forma de obtener alimento. Extrae un diente. Lo analizará para saber cuál era el estado de salud del león antes de morir. Los alambres son trampas mortales. Cuanto más tira el animal, más atrapado queda en el alambre. El alambre de acero es duro e irrompible, incluso para los elefantes. Este joven macho intenta refrescarse la herida. Decenas de elefantes quedan atrapados cada año y sufren heridas graves. En este caso, el veterinario tendrá que amputar la trompa. Este gigante logró soltarse por sus medios, pero ahora tiene la pata inutilizada. Los elefantes del Parque Nacional de las Cascadas Murchison son constantemente víctimas de los furtivos y cazadores de marfil, pero a pesar de ello, su número crece a un ritmo constante. A principios de la década de 1990 solo quedaban 300 elefantes en el parque. Hoy los recuentos dan un total de más de 1 millar. Durante la guerra, los soldados destrozaron los edificios e infraestructuras del parque, pero ahora los turistas han vuelto. La protección de la vida silvestre no solo merece la pena, sino que además es rentable.
Al oeste del parque, donde el lago Alberto confluye con el Nilo Victoria, se extiende un inmenso delta, cubierto de plantas de papiro. Nos permite atisbar el infinito paraje natural que el Nilo pronto atravesará en su viaje hacia el norte. Una vez superados estos rápidos, el Nilo llega al país más joven de África, Sudán del Sur. Este país también estuvo inmerso durante decenios en una terrible guerra civil. Sudán del Sur obtuvo la independencia en 2011, pero aún está muy lejos de alcanzar la paz. Después de estos rápidos, el Nilo cambia de carácter, dividiéndose en brazos laterales y transformándose en el impenetrable Sud, la mayor extensión pantanosa de África. El Sud es un humedal que, por gentileza de las precipitaciones, puede expandirse hasta abarcar más de 100.000 kilómetros cuadrados. Es un laberinto de lagos grandes y pequeños, prados anegados e inmensas extensiones de papiro. Solo uno de los numerosos canales es navegable y conduce a la salida del laberinto por el norte. El corazón del Sud siempre está inundado, incluso en la estación seca. El terreno es peligroso y no hay otra cosa que juncos meciéndose al viento y pasto flotante. La región pantanosa es el dominio de las aves. No hay turistas, ni ciudades, ni carreteras. El refugio natural por excelencia. Todas las especies de aves del Nilo tropical residen aquí. Se refugian, se reproducen y cazan en el bosque de carrizo. La garza Goliat es el ave de mayor tamaño del sur. Puede alcanzar el 1,5 metros de altura. Pero el verdadero tesoro de la región pantanosa es otro gigante con plumas. El picozapato es un ave rara, tímida y esquiva. Es primo del pelícano, pero caza como una garza, en posición erguida. Los peces pulmonados están entre sus presas favoritas. Varios miles de picozapatos viven en el sur, una población muy superior a la de cualquier otra parte de África. Cazan entre los juncos, pero construyen sus nidos en las orillas arenosas del terreno aluvial. Sus crías deberán haber desarrollado todo su plumaje antes de que lleguen las fuertes lluvias. De lo contrario, serán arrastradas por la inundación. Solo uno de cada 2 o 3 polluelos sobrevivirá. Este lo ha conseguido, pero aún tardará varias semanas en levantar el vuelo.
Los nidos están muy extendidos y rodeados de agua. Ni siquiera los furtivos más arrojados se atreven a internarse aquí. Un padre cuida de los suyos. El joven novato acaba de aprender a volar. Ya está listo para la estación lluviosa. En cuanto a la comida, el Pico Zapato tiene competencia. El sud está bordeado de pequeños pueblos pesqueros. Este es el pueblo dinka y vive desde hace siglos en las tierras aluviales del Nilo. En el sud abundan las poblaciones de peces. Usando el método más simple del mundo, estos hombres hacen capturas diarias de hasta 30 kilos de pescado, pez gato, tilapia, perca y muchas otras especies. Lo que no coman las familias lo pondrán a secar y lo venderán en comunidades cercanas o harán trueque con él en el campamento. El dinero no significa gran cosa en la agreste vida del Nilo. El Nilo inunda la región pantanosa, así como los miles de kilómetros cuadrados de pastizal. Algunas de las cabañas de ganado más extensas del mundo pastan aquí durante la temporada seca. La vida y la cultura del pueblo dinka giran en torno a la cría de ganado. Da sentido a su vida. Los dinkas son nómadas. En diciembre, tras la estación lluviosa, las familias se trasladan a los humedales, asientan el campamento y permanecen allí hasta que el Nilo vuelve a inundar los pastos. El humo proviene de los fuegos de los campamentos de los nómadas dinka, de las cocinas y la quema de estiércol de vaca. Así espantan a las moscas y a otros insectos indeseables que son atraídos por el ganado. Los dinkas son el grupo étnico más numeroso de Sudán del Sur. El presidente de la República y muchos de sus ministros son dinka, pero estos nómadas no piensan en términos de política ni de fronteras nacionales. Lo que realmente importa son las vacas. Son sus mejores amigas y les proporcionan leche y mucho más. No se desperdicia ni su orina, la emplean para lavarse y con fines médicos. El ganado pernocta en el campamento. Por la mañana, jóvenes pastores lo guían de nuevo hasta los pastos. Un rebaño está formado por 500 vacas, a veces incluso más. Para que los dinkas sacrifiquen a sus animales, deben darse circunstancias excepcionales. Son como miembros de la familia y sirven de moneda de cambio y símbolo de la posición social. Cuando empiezan a secarse afluentes y lagunas, la población se lanza a la pesca con arpón. Cientos de miles de peces se retuercen en las aguas estancadas, atrapados en una mezcla de tierra y agua. La pesca con arpón solo dura unos días y es una fiesta para la comunidad.
Le siguen los grandes oportunistas del continente, los marabúes africanos, esperando conseguir comida fácil. Los marabúes confían en que caigan algunos peces o los dejen ahí para ellos. Los miembros de la familia Dinka capturan, preparan y comen el pescado todos juntos. Los niños regresan ya al campamento, pero tienen los días contados en el sur. La estación lluviosa está próxima y el lugar quedará inundado en cuestión de semanas. Adentrándose aún más en las zonas pantanosas del Nilo, en un área que permanece inundada todo el año, los pescadores han construido las que probablemente sean las cabañas más aisladas del mundo. Sus casas flotantes están a 80 kilómetros de tierra firme. Solo los pescadores saben cómo llegar hasta aquí y volver. Cerca de las cabañas, una familia de gigantes ha dejado su rastro en los juncos. Una nutrida manada de elefantes vive en el sur, pero sus miembros son esquivos. Muy pocas personas han conseguido verlos alguna vez. Alrededor de 400 individuos se desplazan entre las islas arenosas de aguas poco profundas y las inmensas extensiones de junco y papiro. Esta manada de elefantes ha sobrevivido gracias a su aislamiento. Mientras permanezcan entre las plantas de papiro, estarán a salvo de los cazadores furtivos. En los humedales del sur es donde el Nilo esconde su secreto mejor guardado. Estas sendas revelan una historia. Son la prueba de una de las mayores migraciones del mundo. Los animales se desplazan al sureste, hasta la mayor extensión de sabana virgen de todo África. Cuando lleguen las lluvias, todo esto se cubrirá de vegetación. Para algunos, como este antílope, ya es demasiado tarde. Estas gacelas de Mongaya están entre las primeras manadas que llegan del sur y se desplazan en busca de nuevos pastos cuando comienza la estación lluviosa. Han caído las primeras lluvias. Y aquí llegan las gigantescas manadas. Los Topistián vienen atravesando el campo. Las manadas más grandes superan los 20.000 individuos. Gracias a los biólogos de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, conocemos esta migración. Pasaron miles de horas en el aire hasta que al fin descubrieron que los antílopes habían logrado sobrevivir a la guerra. El propio jefe del equipo, Paul Elkan, tendrá mucha suerte si consigue localizar al antílope más asombroso del Nilo, el cobo de oreja blanca. Los antílopes de color marrón oscuro son los machos. Las hembras y las crías trotan junto a ellos. Más de 700.000 cobos participan en la migración. Una imagen espectacular registrada aquí por primera vez.
Los biólogos calculan que más de 1 millón de individuos participan en esta migración, comparable a la famosa migración del ñu azul en el Serengeti. Durante la guerra, muchas especies fueron aniquiladas o ahuyentadas de la zona, pero aparentemente, gracias a su migración, el antílope consiguió librarse de la masacre. En el Parque Nacional de Bandingalo se congregan todos los antílopes. La reserva y la sabana que la rodea están completamente deshabitadas. Alrededor de 40.000 kilómetros cuadrados de pastizal en estado virgen. Algo completamente excepcional, incluso en África. La lluvia y el Nilo son los desencadenantes de la migración. En la estación lluviosa, el río inunda los inmensos pastizales del sur. Cuando el agua se haya retirado y haya vuelto a crecer la hierba, volverán los antílopes. Los nómadas y su ganado llevan el mismo ritmo que la naturaleza. Al anochecer, grandes nubes de humo ascienden en el aire desde los humedales. El humo procede de los campamentos de los nómadas dinka. Envuelve toda la zona como una suerte de velo mágico. Pronto, hombres y mujeres tendrán que desmantelar el campamento y trasladarse a pastos situados a mayor altitud. Cuando lleguen las lluvias intensas, el Nilo borrará todo rastro de los dinka. Mil kilómetros río arriba hay un mundo completamente diferente. Esto es Jartum, capital de Sudán y una pujante metrópolis. Aquí, el Nilo Azul confluye con la corriente principal, el Nilo Blanco. El mayor afluente del Nilo termina en medio de la civilización. Pero sus orígenes están en un escarpado paisaje de rocas y rápidos. Estas accidentadas y solitarias montañas conforman el altiplano de Etiopía. Aquí confluyen las aguas que vierten al Nilo Azul y comienza el intrépido descenso del río hacia las llanuras sudanesas.